Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Historia Cuarto Grado, Bloque 1, del poblamiento de América al inicio de la agricultura. Temas para comprender el periodo. Una nueva actividad, la agricultura. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comenzamos. Iniciamos una nueva actividad, la agricultura. En México, el cultivo del maíz se inició alrededor del año 5000 a.C. Probablemente, en un principio las mujeres y los niños aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. Después observaron que las semillas se dispersaban a otros lugares a través del viento, transportadas por los pájaros o los insectos, y que donde caían, las semillas nacían nuevas plantas. Cuando comprendieron este proceso, empezaron a sembrarlas y obtener sus propios alimentos. Para explicar por qué los grupos nómadas de cazadores-recolectores empezaron a practicar la agricultura, los investigadores consideran que en ciertas regiones llegó un momento en el que la población aumentó tanto que lo recolectado ya no alcanzó para alimentar a todos los integrantes del grupo. Entonces buscaron la forma de producir alimentos en mayores cantidades y almacenarlos. La sedentarización fue posible en gran medida gracias a la agricultura. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior. Gracias a la agricultura y a la domesticación de ciertos animales como el guajolote, los grupos humanos dependieron cada vez menos de la cacería y la recolección. Hoy sabemos por los restos de semillas hallados en Tehuacán, Puebla, que en esta zona se cultivó el maíz, el chile, el aguacate, el amaranto, el frijol y el chayote, y a la par continuaron de manera habitual la caza y la pesca. También surgieron la alfarería y la cestería. A partir de la sedentarización, se formaron las primeras aldeas y comenzó el intercambio o trueque de productos. Así se inició el comercio. Pasamos a comprendo y aplico. Vamos a realizar la actividad. Con la información de las imágenes y los textos de los dos temas anteriores, elabora un cuadro comparativo en el que expongas las diferencias entre los grupos nómadas y los sedentarios. Para ello, toma en cuenta sus actividades cotidianas, los instrumentos que empleaban y sus tipos de vivienda. Veamos el cuadro. Lo vamos a completar. Tenemos 3 columnas donde observamos sus características, las actividades cotidianas, los instrumentos empleados y los tipos de vivienda, tanto en los grupos nómadas como en los grupos sedentarios. Iniciamos con las actividades cotidianas. Los grupos nómadas: cazar, pescar y recolectar frutos. En los grupos sedentarios: la agricultura, alfarería y cestería, algunos a la pesca y recolección de moluscos y crustáceos, recipientes para almacenar granos y líquidos. Esas serán sus actividades. Los instrumentos empleados: los grupos nómadas empleaban agujas de hueso, navajas y hachas de madera y piedra, cuerdas, redes y pieles de animales. Los grupos sedentarios utilizaban hachas, cuchillos, redes y cuerdas, recipientes para almacenar granos y líquidos. Vamos con los tipos de vivienda. Los grupos nómadas tenían sus viviendas eran cuevas y refugios hechos con pieles, hojas y ramas. En los grupos sedentarios, sus casas estaban hechas de materiales más resistentes como barro o paja. Esas son las diferencias marcadas entre los grupos nómadas y los grupos sedentarios en sus características.
las actividades cotidianas que realizaban, los instrumentos que empleaban y los tipos de vivienda que tenían. Una vez que se completó el cuadro, continuamos. Damos inicio al esquema Leo y comprendo. Iniciamos. Leo y comprendo. Tema: una nueva actividad, la agricultura. ¿Qué hecho histórico describe? Describe que gracias a la agricultura y a la domesticación de ciertos animales, como el guajolote, los grupos humanos dependieron cada vez menos de la cacería y la recolección. ¿Quiénes participaron? Mujeres, niños, cazadores-recolectores. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En México, alrededor del año 5000 a.C. ¿Cómo sucedió? Cuando las mujeres y los niños aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. Después observaron que de las semillas que dispersaban nacían nuevas plantas. Así, iniciaron el cultivo de las mismas. Este método les ayudó cuando su población aumentó y requerían mayor cantidad de alimentos, es decir, gracias a la agricultura y domesticación de animales, dependían menos de la caza y la recolección. Con la sedentarización se formaron las primeras aldeas y comenzó el intercambio de productos, el cual dio paso al comercio. Con esto finalizamos el esquema Leo y comprendo. Y también finalizamos el tema una nueva actividad, la agricultura. Damos inicio al repaso para reforzar un poco más el tema visto. Iniciamos con el repaso. Alrededor del año 8000 a.C., el descubrimiento de la agricultura transformó la vida de los nómadas. El cultivo de plantas se volvió la actividad más importante y los individuos dependieron cada vez menos de la caza y la recolección. Muchos abandonaron su vida nómada para cuidar sus cultivos y se establecieron en un solo lugar, es decir, se volvieron sedentarios. Así surgieron las primeras aldeas. Sus habitantes, además de la agricultura, se dedicaron a la domesticación de animales y a la alfarería. Las distintas actividades realizadas en las aldeas obligaron a cambiar su organización y permitieron el intercambio de alimentos y de otros artículos con otras aldeas. En lo que hoy es territorio mexicano, el cultivo de maíz, chile y frijol comenzó alrededor del 5000 a.C. El trueque consistía en el intercambio de productos y fue la primera forma de comercio que se practicó. Cuando un grupo humano cosechaba más grano del que necesitaba para subsistir, por ejemplo, lo intercambiaba por animales, cestas o utensilios que otro grupo había producido en exceso. Periodo de tiempo en el que inició el cultivo del maíz en México: 5000 a.C. Probablemente fue la manera en la que surgió la agricultura. Mujeres y niños identificaron las plantas comestibles y las cuidaban. Después observaron que las semillas se dispersaban y que donde caían nacían nuevas plantas y empezaron a sembrarlas. Razón por la cual surgió la agricultura: aumentó la población nómada y el alimento recolectado y cazado se volvió insuficiente. Alimentos cultivados por los primeros agricultores: maíz, frijol y chile. Causas y consecuencias de la agricultura. Causa: los grupos nómadas observaron que donde caían las semillas, llevadas por el viento o por las aves, nacían plantas nuevas. Consecuencia: comenzaron a sembrar semillas. Siguiente. Causa: se formaron las primeras aldeas. Consecuencia: comenzó el trueque. Siguiente. Causa: los grupos cazadores-recolectores desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales. Consecuencia: ya no dependían tanto de la cacería ni de la recolección. Siguiente. Causa: lo que recolectaban algunos integrantes de los grupos nómadas no era suficiente para alimentar a toda la población. Consecuencia: buscaron la forma de producir más alimento. Características del grupo nómada: se dedicaban a la caza de animales y a la recolección de plantas, semillas y frutas.
Sus hogares eran temporales. Características del grupo sedentario. Vivían en pequeñas aldeas de forma permanente. Practicaron la agricultura y domesticaron al perro y al guajolote. Cambios introducidos por la agricultura. Los grupos humanos ya no necesitaban buscar sus alimentos. Surgió el intercambio de alimentos y otros artículos en aldeas. Se construyeron las primeras aldeas. Gracias a la agricultura y domesticación de animales como el guajolote, los grupos humanos dependieron cada vez menos de la cacería y recolección. Hoy sabemos por los restos de semillas hallados en Tehuacán, Puebla, que en esta zona se cultivó el maíz, chile, aguacate, amaranto, frijol y chayote, y a la par continuaron con la caza y pesca. También surgieron la alfarería y cestería. A partir de la sedentarización se formaron las primeras aldeas y comenzó el intercambio o trueque de productos. Así se inició el comercio. Con esto damos fin al tema Una nueva actividad, la agricultura, esperando como siempre la información sea de gran utilidad para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.